Listo, ahora sí me escuchan mejor. Otra vez, profe, inténtelo, por favor. Ahora sí me escuchan mejor. Más o menos, Más más o o menos. menos. O sea, está entre medio. Ay, sí, es que no sé la verdad qué pasa con este internet. Bueno, voy a tratar de mejorar. ¿La pantalla ya les aparece en blanco? Sí, señor. Bueno, entonces, resulta que dentro de la investigación de mercados, pues hay una parte que analiza lo que es los entornos del mercado. ¿Listo? Los entornos del mercado vamos a encontrar el micro y el macroentorno. ¿Listo? El microentorno, ¿a qué se refiere? A todo lo que yo como empresa o como organización puedo controlar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la distribución de mi personal, de mis procesos, etcétera. ¿Listo? Y en el macro, pues viene a actuar todo lo que no es controlable por la empresa o organización para poder tomar una decisión que mitigue todos esos procesos que nos podrían afectar a futuro. ¿Listo? Entonces no se les olvide, lo micro es lo interno que podemos controlar y lo macro lo que no podemos controlar. Entonces hoy vamos a ver el entorno macroeconómico, ¿vale? Bueno, entonces vamos a esperar a ver si David... Ah, ya, Santiago. Y arrancamos todos. Bueno, entonces no se les olvide, la película la ven y eso sería para el tallercito de la otra semana. Bueno, listo. Entonces, en el centro siempre vamos a encontrar el actor fundamental de los mercados, que son las empresas u organizaciones. ¿Listo? Esos son los actores fundamentales dentro de un mercado. ¿Qué pasa como lo repetía anteriormente, lo micro es lo que yo sí puedo controlar? ¿Listo? Entonces, todo lo que yo sí puedo controlar hace parte del microentorno. Puedo tomar decisiones que me pueden ayudar al mejoramiento, etcétera. ¿Listo? Pero hay un elemento más grande que es el macroentorno, que influye mucho en el funcionamiento de las investigaciones de mercado o todos los procesos que se lleven dentro del mismo. Por ejemplo, ¿qué podría influir en una empresa que ellos no puedan controlar? ¿Qué creen ustedes? Una pandemia. Exactamente, muy bien. ¿Listo? Se dice que eso está dentro de un entorno natural, ¿sí? O un entorno medioambiental. Lo podemos encontrar de esas dos maneras, natural o medioambiental. Por ejemplo, una compañía que trabaje, ¿cierto? Al lado de una costa, si tiembla no puede prevenir que tiemble, ¿cierto? O no puede prevenir que haya un tsunami. Pero, por ejemplo, puede tomar una decisión para mitigar ese impacto, que sería tener una infraestructura más fuerte, ¿cierto? Para que al momento de que haya un evento o un fenómeno natural, no sea tan fuerte el impacto y la afectación. Entonces,
Ese sería un primer entorno el macroentorno de una compañía, de una organización, el entorno natural. Nosotros no sabíamos que iba a haber un virus mortal como el que hay ahorita, ¿cierto? Pero al momento de tener esa noticia, como empresa, ¿qué decisión hubiéramos podido tomar? Tener las medidas sanitarias correspondientes para la afectación. Catalina, ¿quieres preguntar algo? Sí, profe. ¿Natural qué? M.A, ¿qué significa? Medioambiental. Ah, listo. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, hay compañías que su impacto al medio ambiente es muy fuerte, ¿cierto? Entonces aplican un concepto que se llama la responsabilidad social empresarial, que son todas esas políticas que las empresas implementan y los gobiernos implementan para ayudar al medio ambiente. ¿Listo? Por ejemplo, si soy una empresa que contamina muchísimo el medio ambiente, ¿qué hacen normalmente? Ah, no, pues yo hago unas donaciones a ciertas fundaciones y ahí mitigo o equilibro la balanza de daños, ¿vale? Entonces, responsabilidad social empresarial. Eso es una política que se maneja en cuanto al medio ambiente. ¿Listo? Entonces, el entorno natural es todo aquel que se relaciona a los fenómenos naturales o del medio ambiente. ¿Listo? Ese sería un primer entorno. Otra cosa que está en constante evolución en el mundo, ¿qué sería? Un entorno que evoluciona todo el tiempo. La tecnología. Muy bien. ¿Listo? Entonces, tenemos un entorno tecnológico. Entonces, ese entorno tecnológico muy importante para todas las investigaciones de mercado. Por ejemplo, si don Pepe tiene un negocio en el Restrepo, ¿cierto? Y su especialidad es fabricar zapatos. Entonces, si don Pepe me dice, bueno, hágame una investigación de mercados en donde yo pueda mirar qué pasa con mis ventas. Listo, empezamos a realizar la investigación de mercados. Y resulta que uno de los factores importantes es su competencia. Y don Pepe al lado tenía a don Luis y don Luis compró 3 máquinas, ¿cierto? Y ya no necesita de 10 empleados, sino necesita de 2 que operen las máquinas y puede producir el doble de zapatos que don Pepe. Entonces, eso sería un elemento importantísimo. La tecnología es uno de los elementos más importantes en el estudio y la investigación de mercados, porque es un proceso que siempre está en constante evolución. ¿Listo? Entonces, muy importante el entorno tecnológico. ¿Listo? Todos los procesos y tecnología que hay en el mundo es porque han incurrido en investigación, en innovación, ¿listo? Y en procesos de desarrollo del mismo. Bueno, ¿qué otro entorno creen ustedes que influyen mucho en las investigaciones de mercado? Político, tal vez. Muy bien, político y legal. ¿Listo? Político y legal. Resulta que todo lo político y legal está relacionado con ¿qué? Con las leyes. Estos son como los elementos clave. Las leyes, ¿listo? Los decretos, y resoluciones. Todas las decisiones que se tomen de índole político-legal tienen algún impacto o alguna afectación. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta el ambiente y el entorno donde nosotros nos ubicamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el gobierno saca una ley, ¿cierto? Que afecte a una organización, pues, ¿qué pasaría? Nos tendríamos que ir. Por ejemplo, fue el caso de la ensambladora de Mazda, que hace más de un año y alguito se fue de Colombia. ¿Qué pasa? Que
en Colombia la política arancelaria está muy alta, ¿cierto? Por eso es que inclusive vemos vehículos con características muy básicas que son costosos, precisamente porque incurre mucho en ese proceso. Entonces, ¿qué hizo Mazda? Al momento de ver esa política arancelaria tan alta y las leyes y decretos que estaban sacando no les favorecía, decidieron irse de Colombia. ¿Listo? Por ejemplo, un carro Mazda 3 valía 50 millones, hoy vale 65 millones. ¿Por qué? Porque la casa ensambladora se fue para Brasil, donde es más fácil realizar todos esos procesos. Y decían, no, inclusive es más rápido que llegue la mercancía porque Brasil pues tiene unos puertos más grandes que los que tiene Colombia. ¿Listo? Entonces, miren todas las decisiones, todos los efectos políticos y legales, cómo influyen en las compañías. Y por eso es que ahora un carro es tan costoso acá en Colombia. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿qué otro entorno, aparte del político y legal, creen que afecta? La pandemia, ¿qué entorno afectó mundialmente? Salud. No, más importante, que mueve al mundo. Económico. Muy bien. Esto, el factor o el entorno económico. ¿Listo? En el entorno económico hay muchísimo campo que puede afectar a las empresas, inclusive a las investigaciones de mercado. Primero, el estudio o el impacto que tiene el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, en la economía, ¿cierto? En el Producto Interno Bruto hay tres elementos básicos de estudio, que son el Estado, ¿listo? Las empresas, ¿listo? Y los individuos. Esos tres elementos hacen o crean un concepto de economía, ¿sí? El Producto Interno Bruto, pues son todos los ingresos que una persona, que un país tiene en un año. Entonces, si las empresas están dentro de ese indicador y no tenemos ese elemento muy alto, ese indicador, quiere decir que esa empresa no está haciendo nada en el país y no está aportando mucho en el desarrollo económico. ¿Listo? ¿Qué eran esas tres cosas que componían el PIB? El Estado, ¿listo? El Estado, las empresas y los individuos. Estos son los elementos del Producto Interno Bruto. Todo eso podría afectar a un entorno económico. ¿Listo? Inclusive los productos internos brutos en la actualidad, pues, de la mayoría de países latinoamericanos están alterados. Porque para mitigar el impacto de salud pública que decidieron hacer, pues, pedir préstamos en las organizaciones mundiales. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Otro de los elementos importantes son las políticas monetarias. ¿Listo? Entonces las tasas de interés, lo que habla de las tasas de interés, de los créditos. ¿Listo? Hoy en día, contra este evento, ¿listo? Las políticas monetarias se alteraron mucho. ¿Por qué? Porque personas para poder subsistir, inclusive empresas, tienen que incurrir a obtener créditos, ¿cierto? Y acá en Colombia tenemos las tasas de interés más altas del mundo, del mercado. Bueno, entonces eso es muy importante. También encontramos el estudio del comercio exterior, las tasas de desempleo, que también influyen mucho. ¿Por qué es importante las tasas de desempleo? Porque dentro del Producto Interno Bruto están los individuos. Entonces, si no hay mano de obra activa, pues las empresas quiere decir que no hay suficientes o que no están contratando el suficiente talento humano para llevar a cabo todos los procesos. ¿Listo? Entonces, importante también el sector, el entorno económico. Disculpe, una preguntita. Dime. ¿Qué era PM?
Política Pregunta. monetaria. Política Eh, monetaria. ujú. Y hace referencia a todo lo que son las tasas de interés, los créditos, ¿listo? Sector financiero, etcétera. Entonces, también importantísimo eso. Bueno, ¿qué más podríamos estudiar como en un entorno importante? ¿Cómo se llama el estudio de las poblaciones? Y se manejan muchas La, estadísticas. la tasa de natalidad, Entorno No, de poblacional. mortalidad, es que no sé. el estudio de las poblaciones. Demográfico. Muy bien, el demográfico. ¿Listo? Un entorno demográfico. Importantísimo. ¿Qué podríamos estudiar o qué sería importante del estudio de las poblaciones? ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque Bogotá no es lo mismo que hace 100 años, ¿cierto? Porque han incurrido en procesos, por ejemplo, de crecimientos poblacionales. Esto es uno de los temas que más alteran o afectan las investigaciones de mercado. Los crecimientos poblacionales. ¿Listo? Por ejemplo, también las migraciones internas. ¿Qué pasaría? ¿Listo? O cómo ve la gente de otras regiones a Bogotá, como la ciudad de las oportunidades. Entonces se dice que en Bogotá hay 3 millones de personas, pero realmente ya se acerca a los 5 millones de habitantes. ¿Listo? Entonces, dicen, ¿no? Las personas de Cali o de algunas provincias llegan a Bogotá porque la ven como una ciudad de... ¿Listo? Entonces, así como hay también migraciones internas, también hay migraciones externas. Nuestro querido país vecino Venezuela, pues a través de su problemática ha incurrido en este proceso muchísimo. Entonces, migraciones externas. ¿Qué produce esto? Que haya un crecimiento poblacional pues de una manera exponencial. ¿Sí? Y a veces sea muy difícil controlar qué cantidad de inmigrantes venezolanos hay o qué cantidad de personas de otras regiones del país hay. ¿Listo? Hay muchísimo. Por eso es que ustedes se pueden evidenciar que por donde ustedes vayan y por cualquier rinconcito de Bogotá, hay gente, hay barrios. ¿Sí? Uno no espera ver una montañita hace muchos años llena de un barrio. ¿Sí? Hoy ya uno puede ver muchísimos barrios. ¿Listo? Y seguiremos creciendo todo el tiempo. ¿Listo? También hay estudios, o perdón, hay elementos que se pueden estudiar y que afectan mucho, que es la distribución por sexo o género. ¿Sí? Dicen en Colombia por cada hombre hay 3 mujeres. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque el mercado debe enfocarse más en atender las necesidades de las mujeres que en la de los hombres. ¿Por qué? Porque la población es más alta. O, por ejemplo, lo que hacen otros países en invitar a personas extranjeras a que vivan en su país y ayuden al crecimiento poblacional. No sé si han escuchado algún caso. Profe, una pregunta. ¿Qué es CP y DDS? CP, crecimiento CP. poblacional. Y el otro es la distribución por sexo. ¿Listo? Así como hay distribución por sexo, hay distribución por edad. Entonces, mirar cuál es el promedio de edad de una población. Por ejemplo, esta pandemia tuvo un impacto demográfico muy fuerte en la parte de Europa. La mayoría de población era adulto mayor, ¿listo? Y muchos países quedaron con una diferencia de habitantes muy grande, porque la mayoría de países o países europeos pues no tienen tantos hijos, ¿sí? Y su población pues se hace todo el tiempo mayor. Por eso es que no sé si han escuchado el caso de Islandia, que a veces paga a los extranjeros para que vayan a trabajar a su país y apoyen al crecimiento de la población joven. ¿Listo? Entonces, también es algo que impacta mucho en un entorno de una empresa, porque le obliga a tomar decisiones para mejorar todos sus procesos. ¿Listo? También lo que es la estructura familiar.
cuántos integrantes tiene una familia, y eso influye mucho en las empresas, porque hay empresas que se dedican mucho a la creación de productos, por ejemplo, innovadores, pero si se dan cuenta que en un país no pegó tanto su producto, uno de los factores fue la estructura familiar. ¿Por qué? Porque un padre que le gusta, por ejemplo, la tecnología, no puede comprar ese producto porque tiene que responder por 5 o 6 hijos. ¿Sí? Entonces, eso también es un factor que podríamos analizar, ¿vale? No sé si escucharon un proyecto de ley que van a poner impuestos a las personas que no- No, lo más ridículo, o sea, ya este país raya en lo ridículo. sí, o sea, Es, o sea, es absurdo. tras de que hay pobreza, ¿cierto? Tras de que hay pobreza, hay un elemento, pues, catastrófico que son las leyes que están sacando. ¿Cómo nos van a obligar a pagar más impuestos por no tener hijos? Eso no cabe en la Esa cabeza es de la alguien. muestra esa es la muestra de que en este país no les interesa que no tenga estilo de vida, sino que no les llene los bolsillos a ellos. Porque si uno no quiere tener hijos, o si alguien no quiere tener hijos, pues primero es para no traer a más infantes a pasar hambre. Segundo, porque si esa plata, si no tengo la plata, pues no quiero un hijo. Y si tengo la plata, la quiero invertir en mí, en mi familia, en mi pareja, en lo que sea, menos en mi hijo, como para dársela a unos babosos que no hacen bien su trabajo. Uy, perdón, me exalté. No sé, y nos roban el dinero. Esto, o sea, creo que es el peor gobierno de la historia, en serio. O sea, yo no sé cómo llegó a Literal. ser el peor gobierno. Maten a Uribe. No, mentiras. Vamos a omitir eso. Yo lo borro. Gracias. Bueno, entonces es complejo todo ese factor. ¿Listo? Entonces imagínense, con eso que están planteando, el impacto demográfico va a ser alto y muchas empresas se van a llenar de plata porque se van a enfocar en la creación de productos para los niños, ¿sí? Porque pues van a obligar a la población, si no quieren pagar más impuestos, deben de tener hijos. Entonces, eso va a ser algo muy, muy, muy complejo. Ojalá no pasen los debates, pues, porque todavía está en una propuesta, pero no sé. No, toca tumbar esa propuesta, yo no sé Sí, cómo. claro. Uy, es que de verdad es absurdo. O sea, ¿cuántos niños no mueren al año de hambre? Y no creo, o sea, no entiendo por qué no ven esos indicadores. Decía, ¿verdad que los hace el DANE? Sí, Listo. Bueno. Y así como estudiamos un, un entorno demográfico, ¿cuál nos haría falta que es muy importante? La distribución de, digamos, dónde viven. Eso está en la parte demográfica, ¿listo? Bueno, ya que lo mencionaste, ahí hay un elemento que se llama la densidad poblacional. Ese sería otro. Uno importante, ¿todas las personas son iguales o qué los caracteriza? biodiversidad. No, biodiversidad no, diversidad. Diversidad. Y en una palabra más común, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando uno llega a la Universidad Nacional? Encuentra una cantidad de Multitudes. multiculturas. Multifacéticos. Listo. Bueno, casito, casito. ¿Listo? Entonces, otro entorno es el sociocultural. Ok. Esto, muy importante. El análisis y el estudio de las culturas afecta muchísimo el funcionamiento, todas las investigaciones de mercados. Yo no puedo ir bueno, yo les digo, muchachos, tengo una idea innovadora, vamos a producir y vender vestidos de color blanco en Japón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nosotros no estudiamos la cultura asiática muy bien y resulta que el blanco representa luto en Japón, ¿cierto? Entonces no pegaría mucho porque estaríamos yendo contrario a la cultura, ¿cierto? O al funcionamiento de ese país asiático, ¿listo? Entonces es muy importante estudiar los procesos socioculturales, ¿listo? Entonces, en los procesos culturales, perdón, podríamos estudiar lo que son los estudios de vida, estilos de vida, la educación,
¿cierto? Los desarrollos ocupacionales, la transformación de necesidades, ¿listo? Un proceso, por ejemplo, el estudio del nivel de escolaridad de las personas influye mucho en el estilo de vida, ¿sí? O por lo menos en un país como Colombia, ¿listo? Personas que no tengan la oportunidad de estudiar o ingresar a una educación superior tienen pocas alternativas en el mercado, ¿cierto? O tener un estilo de vida diferente. Entonces, por eso la importancia de hacer ese estudio. ¿Listo? Entonces, estos serían los 6 entornos fundamentales que podrían trabajar, ¿cierto? O se podrían trabajar dentro de la investigación de mercados y que hay que tener en cuenta porque podría afectar todas esas investigaciones. ¿Listo? Lo que yo siempre les comento o les comentaba, ¿cuántas investigaciones de mercado no se quedaron en stand-by por un acontecimiento natural? ¿Cierto? O cuántas investigaciones de mercado antes no tuvieron que ser reevaluadas por un entorno demográfico. ¿Por qué? Porque no esperaban que una población creciera tanto. ¿Sí? O empresas que traían propuestas innovadoras dijeron, uy, no, el Producto Interno Bruto de este país no nos va a favorecer, ¿cierto? Entonces, muy, muy importante. Los señores de Apple dijeron, no, vámonos a montar nuestra tienda en Kenia. Es un ejemplo un poquito cruel, pero abarca, ¿no? Entonces, todas esas investigaciones, pues, afectarían mucho el funcionamiento, perdón, todos esos entornos afectarían mucho el entorno, pues, de las empresas, ¿cierto? Y obviamente cambiarían notablemente una investigación de mercado. Bueno, hasta ahí alguna duda, alguna inquietud. No. Pregunten ahora o callen para siempre. ¿Listo? Profe, podemos repasar todas las abreviaciones de demográfico, me faltó uno. Listo, no te preocupes. Bueno, voy a empezar. Primera que voy a señalar acá, crecimiento poblacional. ¿Listo? Segunda, migración interna. Esta que estoy acá resaltando. Tercera, migración externa. ¿Listo? Otra es la densidad poblacional. Esa que acabé de resaltar. Otra es la distribución por edad. Esta de acá. Otra es la distribución por sexo. ¿Listo? Y otra es la estructura familiar. Listo, gracias, profe. Bueno, ¿alguna u otra duda? Sí, profe, me quedé con ¿qué es la política monetaria? La política monetaria es la que habla de los créditos, ¿listo? Las tasas de interés, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el sector financiero, es lo que influye mucho. Entonces, se han visto que en los noticieros a veces nos hablan de cuánto se estima que crezca el Producto Interno Bruto, de la acción más valorizada, que los indicadores de las tasas de interés también los hablan. Entonces, es algo muy, muy, muy bueno. ¿Listo? Otra duda, otra inquietud. Pues no se les olvide, todo esto que vimos acá de macroentorno es lo que puede afectar una empresa y que la empresa no puede controlar. Simplemente toma políticas internas o toma decisiones para tratar de mitigar esos impactos que puede generar dentro de una investigación de mercados. Bueno, entonces, muchachos, por hoy vamos a dejar hasta ahí para que el tema en el quiz no sea tan extenso. Entonces, ya saben, si gano yo, quiz y taller. ¿Listo? Entonces, Profe, yo tengo una preguntita dime. en cuanto a los campos. Digamos, un punto, digamos que en el quiz aparezca un punto de los campos. ¿Deberíamos mencionarlos o cómo hacemos? Porque yo veo es extenso. Podría ser una pregunta, uno no sabe, mencione por lo menos un campo de los medios de comunicación. ¿Listo? Podría ser uno. Entonces, ese podría ser una pregunta. O mencionarte
si es falso o verdadero, es ¿sí? Acerca de tal tema. ¿Listo? Entonces, ¿Falso verdadero qué, profe? Se cortó. una afirmación cualquiera. ¿Listo? Listo, Entonces, así podría ser el listo, proceso. profe. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? No se olviden de la película. Importante, por favor. ¿Listo? Listo, pues. Esa película tiene de todo, para que la miren, la observen y pues, la analicen muy bien dentro del campo de la investigación de mercado. ¿Listo? Sí, Entonces, profe, ¿se llama Founder o qué? The Founder o Historia de McDonald's Sedienta de poder. o Yo la mandé al grupo, por si acaso. Hambre de Poder. ¿Listo? Ah, Yo busco el link listo, gracias. o alguien que lo busque por YouTube o por Netflix y lo comparta. Es muy, muy chévere esa película, muy entretenida. Entonces, y te deja una enseñanza pues también muy, muy buena para entrar en ese proceso. ¿Listo, muchachos? Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Les deseo toda la suerte del mundo en esta tarde. ¿Listo? Ok. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, que les vaya muy bien. Bueno, Bueno, chao, profe. Listo, profe. Chicos, Chao. Chao, me cuidan. muchachos. Bye. chao, chicos. Chao, Paz. profe, gracias. A ustedes, que les vaya muy, muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Buen fin de semana a todos. Bueno, buen día para todos.